tendremos un gran programa. Principalmente es una de nuestras debilidades. Tenemos que, de alguna manera, ponerle al nivel que corresponde. Hoy no se discute este tema incluso, me atrevo a decir. En las empresas no es tema. Y en los pliegos de peticiones, para mi opinión personal, tampoco está contemplado por los trabajadores. El deporte. Si ustedes ven todos los países desarrollados, el deporte juega un rol fundamental como identificación del país, pero también como desarrollo. Entonces tenemos dos excelentes invitados que son deportistas y uno que nunca le ha pegado la pelota. Y voy a partir porque es moderador permanente casi, porque ha venido en reiteradas oportunidades. Don Gerardo Wittmann de la banca ética, que también yo creo que es un tema que hay que tratarlo en profundidad. Las tasas de interés, el desarrollo de nuestro país, privilegiar actividades de alguna manera que dan una actitud distinta a lo que tenemos en este momento. A Jan Magnieren, que lo invité porque es compañero, es papá compañero mío. Hablando en serio, es un gran futbolista, pero hoy día está preocupado del tema. Y me gustaría, porque en cierta oportunidad habíamos conversado de la ley del deporte, que yo creo que esto demuestra también que las empresas nos hemos descuidado, porque también corresponde, si no nos resulta la ley del deporte, igual, deberían las empresas jugársela por ellos, ¿verdad? Y Claudio Echeverría, subgerente de operaciones del Club Deportivo de la Universidad Católica. En esto quiero dar un previo testimonio. Yo nunca había estado en San Carlos de Apoquindo arriba. Es digno de sentirse orgulloso como chileno de tener ese estadio. Yo que no sé nada de deporte, nada de fútbol, efectivamente, pero cuando fui a España, fui a conocer el Club de Barcelona, ¿verdad? Yo creo que todos los turistas en Chile a lo menos deben conocer el Club Deportivo. Y mire lo que voy a decir, las universidades, no importando la carrera, por la inversión que ha hecho la Universidad Católica en este tipo de actividades, que no es solo para el fútbol, ¿eh? Ojo, hay muchos deportes distintos que se están desarrollando justamente en este Club Deportivo. Como vamos a la primera pregunta, la inversión que ha hecho la Universidad Católica, esto debe ser de cifras astronómicas, de millones de dólares, ¿verdad? Sin duda. Pero déjame terminar la pregunta, perdona. ¿Se mide la rentabilidad social o no se ha medido todavía? Para ser bien honesto. No. En el ámbito del deporte, en primer lugar agradecerte la invitación, sí, de agradecer la compañía de nuestros contertulios. Sí, efectivamente el ban social como que se conoce, yo creo que todavía no está instalado como una medición permanente en nuestra realidad económica chilena, en particular en el ámbito del deporte. Probablemente eso está muy relacionado con estudios relacionados en las universidades, donde vayan a medir y establecer, pero no es una métrica que nosotros utilicemos permanentemente. Sin embargo, como métrica puede que no la utilicemos, pero sí está presente en cada uno de los proyectos, y sobre todo hoy día, año 2023, donde el uso de los recursos por parte de las empresas, utilizando los clubes deportivos, que son los que desarrollan la actividad deportiva en el ámbito de la RCE, está cada vez más creciendo. Sí, eso sí se nota, y de hecho muchos presupuestos de marketing se han ido al ámbito del RCE, de manera de generar un vínculo entre las empresas, los clubes deportivos y las comunidades donde están insertos, y que eso quede, o parte de los recursos de la explotación que tienen las empresas, y eso uno lo ve en las empresas mineras en el norte. Pero yo no quisiera monopolizar el tema, para que participen los demás, pero el hecho de utilizar como herramienta de marketing un club deportivo es válido. Absolutamente. Pero no es el sentido que uno le debe dar al deporte. El deporte va más allá del marketing. El deporte es un deber nacional que debemos ser responsables a nivel de política social. Yo te quiero hacer una precisión ahí. Lo que pasa es que uno habla y entendiendo el contexto... No, si nadie te va a quitarle los pisos, bueno, no te preocupes. No. Pues para entender lo que nosotros entendemos aquí claramente, mucha gente dice deporte. Sí. Y cuando uno habla de deporte, está hablando de algo que es más grande que el deporte, que es la actividad física. Sí. ¿Y por qué les digo eso? Porque hoy día mucha gente ya no quiere hacer el deporte tradicionalmente como lo conocemos nosotros. Hay deportes que están a la baja en términos de popularidad. Ya no quiere ir a jugar básquetbol, ya no quiere ir a hacer atletismo.
quiere ir al cerro, quiere ir a andar en bicicleta, quiere ir a las olas a hacer surf, o quiere hacer contemplación de la naturaleza. Entonces, Sí, pero oye, la actividad física es un concepto mucho más amplio que hoy día ha tomado el deporte. Libre en desarrollar una Sí, actividad obviamente. sin una norma oye, específica. claro, yo ¿no? también quisiera escribir un libro, pero no lo puedo. Tengo que leer los libros. En el deporte pasa lo mismo. Uno sí. tiene que ir a ver el deporte las personas que realmente lo hacen en forma profesional No, y lo hacen bien. claro. ¿Tú quisieras agregar algún comentario, Jan? Yo creo que el deporte es muy amplio, o sea, el mundo del deporte es muy amplio, lo que decía Claudio. Si una empresa quiere marketing a través del deporte y quiere ser rentable a través del deporte, está espectacular. O sea, nosotros necesitamos ampliarnos y ser muy abiertos a no satanizar las empresas que quieren lucrar a través del deporte. No he hecho eso. Y no, pero es que es muy amplio. Si yo veo que hay una empresa que a través del gerente de marketing que quiere asociarse a una marca deportiva, lo encuentro espectacular, pero para eso le tengo que dar las condiciones para que le vaya bien, porque si le va bien a la empresa, nos va a ir bien a nosotros, y a través de esa inversión en alto rendimiento también se va a ver privilegiado el deporte masivo. ¿Cómo mejoramos el tenis? Teniendo, ¿cuántos Yarri? Teniendo un Chino Río, Yarri, Nico Mazú, teniendo Fernando González. Pero sabemos que si no incentivamos a la inversión, no incentivamos a la empresa privada, se nota que es joven. va a ser Ayala, difícil. dejaste fuera Ayala. Bueno, Ayala, Fillones, Pato Cornejo. ¿Cómo vamos a llegar? La Anita Lizá. ¿Cómo vamos a incentivar a que el niño haga más deporte y que le guste el tenis, igual que el fútbol? El fútbol es el deporte rey, ¿para qué estamos con cosas? El deporte rey a nivel mundial por algo es lo que es, por algo tiene grandes derechos comerciales. Lo que yo creo, en general, que falta, ¿dónde está el rol? Y siempre echo de menos y llegamos a lo mismo al final. ¿Dónde está el rol del Estado? ¿Dónde está la responsabilidad del Estado de mejorar la política deportiva? Y no es decir, vamos a tener un ministerio versus hace algunos años vamos a tener no vamos a tener ministerio. Sí, hay un punto de inflexión. Mientras hay un ministerio, hay más dinero. Pero una cosa es el dinero y lo otro es la voluntad por realmente cambiar la situación del país, que el deporte al final es cultura y es parte de la cultura. Es parte de la cultura. Es parte de la cultura, Si sí, tuviera sí. mi ley aquí, te saca inmediatamente. Oye, El letrerito. Claro, tenemos la oportunidad porque el que pone la plata, porque es la banca ética. El que pone la No, plata. pero es interesante. Y además No, te lo pero digo. te puedo hacer una pregunta. Sí, sí. Tú que analizas mucho con los empresarios, aquel que se le otorga crédito, etcétera, ¿está contemplado el deporte? No, muy poco, muy poco. O yo sea, creo en que definitiva, nada, en la mirada Es que la tú discusión, tienes, en la absolutamente. mirada que tú tienes en términos de que la empresa, más allá de la inversión que pueda hacer hacia el deporte en general, estamos hablando de la gran empresa, yo creo que tu mirada también apunta a cómo en el interior de la empresa se incorpora como una facilidad, como una actividad, el deporte para los propios trabajadores, cómo se pueden integrar, etcétera. Porque, volviendo a la variable social, el deporte es fundamental para tener una sociedad más sana, en definitiva. Más sana porque mejora el deporte, claramente, y está demostrado, que la actividad deportiva, el hacer colaborar en un equipo, en fin, disminuye las tasas de delincuencia, la inseguridad, etcétera. Entonces, ese involucramiento de las empresas no está tan internalizado, ¿te fijas? Pasa que- En lo interno. yo creo que Hacia tú has afuera, dado- bien. Sí. tú has dado el clavo en algo que para mí es En central. general siempre doy en el clavo. Sí, pues. sí, Sí, sí. sí. Buen carpintero. No, está ahí equivocado entonces. No. Pero mira, lo que pasa es que el rol, a ver, la base, opinión personal mía, Sí, sí, dale. el desarrollo de la humanidad es la educación. Claro, Y el deporte y educación conversan muy bien. sí. Porque los valores del deporte son los mismos valores de la educación. El Claro. trabajo en equipo, la Claro. superación de sí mismo, donde conversan perfectamente y nada más le agrega un valor, la actividad física o el deporte. Sí. El tema del trabajo del cuerpo, el sentirse sano, el apostar a tener, en el caso que hiciste actividad física, ni siquiera profesional, toda tu vida vas a tener un pasar, ya los que nos acercamos a los 60 o pasaron los 60, de mejor calidad de vida. Las expectativas de vida de las personas hoy día son bastante mejores que hace Claro, unos años atrás. exactamente. Y eso obedece hoy día entonces que la actividad física como un concepto de trabajo del cuerpo,
del trabajo del cuerpo con el otro, en sociedad, en el, en el deporte de equipo, La colaboración, en la ¿no? competición. Sí, Si lo que hace progresar al deportista es la competición, ¿qué hace mejorar a las empresas? La competencia, ¿no? Es un factor común entre Sí, pero, deporte oye, y empresa. Claudio, me gustaría insistirte. Perdóname que las personas que auspician a los equipos de fútbol, Sí. un aplauso cerrado. Sí. Pero a mí me gustaría analizar cómo es su acción en sus propias empresas. Por ejemplo, un banco, no estoy diciendo Sí, cualquier claro. banco, Sí, cualquier sí, banco. sí, claro. Un banco grande que seguramente coloca la plata en el fútbol. Efectivamente, Lo está internalizando. esos trabajadores de ese banco tienen alguna posibilidad de deporte, está No organizado, necesariamente. hay recursos, Claro, no hay claro. necesariamente. Ahí es un Entonces, desafío ahí es lo grande, que ¿eh? la crítica Ahí que es un yo desafío decía, grande porque tú se aplaudes, difunde más, pues, aplaudes, claro. sí. Y hay un tema No, lo que Sí, claro. en el fondo Sí. es puro marketing. Yo he Sí. tenido la suerte de conocer mucho el ámbito privado a nivel de recursos humanos, como programas de deporte asociados a grandes empresas, pero con el fin de darle un beneficio al colaborador o al integrante de una empresa. Y en general, si bien es cierto, hay empresas que invierten en el trabajador, no hay una política sostenida al respecto. Claro. Y siempre se ha dado una connotación de gasto por sobre la inversión en capital humano. Ese es el término. Ese es un punto muy Pero importante. sin duda uno tiene que valorar esas empresas pero No, tampoco claro. Sino que si la hay valoriza. que valorarlo, pero en general es una isla, o sea, una pequeña isla dentro Claro, de, claro. de todo el océano. Entonces, Sí, claro, claro. no hay una política definida con respecto al deporte, verlo no solamente desde el punto de vista hagan deporte, sino desde el punto de vista de vida sana, clima laboral, Exactamente. también a nivel de sindicato. Creo que es un tremendo beneficio y no se han dado cuenta, y además por todos los valores que sentido de pertenencia, también tú vas a un piso, de repente yo no sé, iba dentro de la empresa, ibas a un piso y que estaba basado en módulos y habían 300 personas en un piso, 300 personas, y Ya. esa persona a 5 metros no se conocía. Claro. Y cuando hacías una actividad deportiva de integración, Sí, llámese deportiva o recreativa, sí. esa persona después de 10 años se conoció sí. Es que- en 20 claro. minutos, en 30 Integradora. minutos, una actividad Claro. de integración. Y te mejora el clima laboral. Y esa persona claro. muchas veces se integró el junior con el gerente general de la misma Claro, empresa. claro. Y son cosas que al final no se han dado cuenta y que tienen un potencial pero tremendo. Sí. Le vamos Un a quitar la valor pelota enorme, porque ¿eh? es comilillas, le Volante, gustaba volante quitarle. creativo, Nunca por eso es- nunca fui, comilillas. nunca me comía la pelota porque no tenía capacidad para comerme la pelota. Esa es la- No, estamos en contacto con Mario Galeatti, pero Mario, por favor, confirma lo que voy a decir a continuación. Tú eres más o menos, somos de la misma edad y lo comentábamos antes. Yo me acuerdo de INSA. INSA en Maipú era una empresa de neumáticos INSA, claro, y claro. movilizaba el deporte, el fútbol. Sí. Era enormemente grande. Tú mencionaste Bata del básquetbol. Claro. Eso hoy día no existe. Dime una empresa que diga que sobresalga por el deporte. Que diga, está Ay. jugando en las casas y en las grandes ligas. Está jugando. Démosle la palabra a don Mario Galeatti miren el programita que tenemos desde Estados Unidos. No, claro. No nos quedamos chicos Sí, nosotros, claro. por favor. Allá está la. Allá está. Oye, mira, yo me quedo un poco con lo que decía Claudio. ¿Ah? Yo creo que acá con nosotros en Chile, Hecho cuando una hablamos de deporte, pensamos siempre en fútbol, básicamente, digamos. Y efectivamente las empresas, muchas de ellas invierten mucho dinero en publicidad, porque la publicidad es importante, el fútbol es tremendamente popular, etcétera. Pero las empresas no tienen una política en general de fomento de la actividad física. Yo me quedo con lo que dice Claudio, actividad física, porque no solamente es fútbol, hay muchas otras cosas. Yo lo veo en este país, la cantidad de deportes que se practican, el ciclismo, ¿cómo se llama? El básquetbol, el fútbol americano, nuestro soccer, las chiquillas juegan, o los chiquillos, lacrosse, tenis playa, N deporte, y las universidades, los colegios, todos contribuyen y participan las empresas. En Chile no tenemos esa política, o sea, absolutamente nada. Te digo, realmente es una situación de que nosotros faltan primero una política clara del Ministerio de Educación para empezar, después del Ministerio del Trabajo, preocuparse de aparte de las 40 horas, unas horitas dedicadas al deporte, dedicadas a la actividad física. Yo creo que por ahí van las misas, como decían antiguamente, ¿ah?
porque acá estamos centrados básicamente en el fútbol, y en el fútbol la empresa participa mucho, pero financiando programas, ¿para qué? Para obtener publicidad y a la vez naturalmente obtener mayores ventas. Si ese es el kit del asunto. Y por otro lado, en las propias empresas no se promueve, son los propios trabajadores que arman sus equipos de fútbol, tienen que andarse consiguiendo canchas prestadas. No es como era antes, que las empresas Yarur, Sumar, ¿te acuerdas? No sé si ustedes se acuerdan. INSA, etcétera, que tenía sus canchas, estaban a disposición, etcétera. Hoy día no, la gente que quiere practicar deporte tiene que juntarse 4 chauchas entre ellos, ir a y después comerse un asadito. Eso no debe ser muy sano, pero de todas maneras yo creo que falta una política de un real fomento a la actividad física. Fíjate, no solamente que, al fútbol. Como anécdota, yo estudié en la Universidad de Chile junto con el papá. Efectivamente había un espíritu distinto en la universidad. Incluso todos los alumnos de la Universidad de Chile, era un poco injusto porque tú podrías haber participado de otro equipo, tú eras parte de la Universidad de Chile. Sí, la gente se sentía del club deportivo, y había una cuota anual que era obligatorio pagarla para el club deportivo. Sí, entonces, todo eso se acabó, esos matrimonios, esas comuniones que existían en distintas actividades hoy día ya. Y más aún cuando la brecha entre la educación primaria, entre las instituciones y los establecimientos educacionales se ha agrandado. Yo que trabajo de repente en asesorías asociadas a eventos deportivos y asociados a educación primaria, colegios, secundaria también, tú ves y colegios particulares subvencionados y colegios municipalizados, y es abismante y es realmente preocupante, porque esa brecha se ha agrandado de una manera realmente preocupante. Cuando tú invitas a una institución de manera gratuita a participar en este evento y te dicen que no, un colegio, y tú ves que no hay profesor de educación física, no hay ningún ente asociado al deporte, y cuando el patio es prácticamente un radier, que pareciera que falta poco para que estudien en un edificio durante 15 años, niños y adolescentes, que la etapa formativa vale mucho, y al final, para qué decir en su hogar, si no le incentivan en su hogar, incentivémoslo en los establecimientos, en el colegio. Y eso es lo más preocupante, porque al final, cuando a ti no te educan en la parte formativa, ¿cuál es la posibilidad después que hagáis deporte? Casi nunca cero. Es tarde. Hay deportes maravillosos, el pádel, un fenómeno, para uno que le encanta el tenis, pero no todos pueden jugar tenis, entonces el pádel es integrador, y mira el fenómeno del pádel, mira el running, personas que nunca sufrieron en el colegio porque lo dejaban aparte porque no jugaban fútbol, se dedicaron al running, se autoevalúan y se autoexigen de 5, 10, 20 o 25 a 40 kilómetros en una maratón, pero al final... Eso es lo que pasa, que al final el tema sustancial es la educación primaria y secundaria. Y si no hay condiciones, la educación, para terminar, la educación, la jornada la jornada escolar completa de hace 20 años atrás, no funcionó en nada. Sí, pero oye, yo quiero hacer honor a yo no conocía el Club Deportivo de la Universidad Católica. Ah, maravilloso. Maravilloso, y cuando me enseñaron que habían 300 niños, de alguna manera dándole una posibilidad, una oportunidad en su vida, es extraordinario. Es decir, ¿por qué no esa experiencia, cómo es esa experiencia se debe multiplicar en... Pero de que son niños más vulnerables. Perdón. No, mira, lo que pasa es que... Cuenta tú, porque tú... Lo que pasa es que yo creo que no voy a hablar de la Católica, porque yo trabajo ahí, vivo ahí, soy hincha de ahí, y he trabajado muchos años de mi vida ahí. Pero yo creo que hay muchos clubes de fútbol también que hacen lo mismo en Chile. O sea, no es patrimonio solo de la Universidad Católica. Colo-Colo lo hace, Universidad de Chile, O'Higgins lo hace en Rancagua, Huachipato lo ha hecho históricamente. Es uno de los clubes más grandes históricamente que ha tenido Chile, el club Huachipato. Lo hizo en su momento Cobreloa, o lo sigue haciendo en otra instancia. Yo creo que hay un buen trabajo ahí. Si el punto es que tiene que ser más. Claro. Porque ¿Y te puedo hacer una crítica constructiva? Que ustedes están aplicando la teoría del pez y no de la gallina. Ustedes ponen miles de huevos, porque me consta, porque yo no conocía esa experiencia, y miles de huevos, pero calladito. La gallina pone el huevo y cacarea. Entonces yo les pediría a ustedes que empiecen a cacarear, porque es fundamental para el ánimo del chileno. Es decir, pero mira lo que se está haciendo en el deporte. Es súper lindo. Que es muy relevante entender. Nosotros todos hablamos de fútbol. Sí.
¿Por qué crees que el fútbol es importante? Hoy día es el deporte más practicado en el mundo. 3.500 millones de ¿Más que personas. el básquetbol? Más. Es el número uno. lejos. 3.500 millones de personas se estima Paliza. de los casi ¿Cuánto, perdón? 3.500 millones de personas en el mundo. 3.000. 3.500. No, lo que pasa es que se estima que ahí más o está. menos son Claro, 8.000 claro. millones, ¿no? Claro. 8.000 millones será... Claro, por eso el 40% de la humanidad. Cuando hablo de 3.500 personas que o practican o siguen el fútbol, Ya. por lo tanto es el deporte más popular. Claro, ¿Por correcto. qué crees que es popular? Y voy a hacer una relación con el desarrollo de las empresas y los deportes. ¿Por qué creen ustedes que el fútbol es popular? Bueno, porque es una competencia. Es ¿no? integrador, es fácil jugar. Sí, sí. Claro. Es un deporte que tiene una característica que como un principio de la actividad deportiva es universal. Correcto. Se juntan dos niños. Acuérdense ustedes, bueno, tú dijiste que no jugabas, pero Nunca. cuando partimos No, y a del mí me barrio, dejaban cuando fuera éramos siempre. chicos, Sí, ustedes tienen que haberlo hecho en el colegio. Una Sí. pichanga, sí. sin líneas, en tierra. Sí, Los claro. arcos son dos piedras, polerones. Efectivo. Y Claro. están jugando niños que pueden jugar un chino, un japonés, un africano y un chileno. Y se entienden Y perfectamente. van lo a que saber las están haciendo. reglas. Y no solamente eso. Sí. Van a estar jugando y de repente alguien tira al arco, no hay arco, no hay redes. Claro. Y fuera. Sí. Y todos asienten de Y que la sabe pelota de fue que demasiado fue. arriba. Sí, claro. Eso es universalidad. O sea, Claro, claro. cuando tú logras tener un producto, un concepto que es entendible más allá de la lengua, más allá de la edad, más allá de incluso las reglas, eso es un producto que está integrado al ser atractivo, humano. Entonces, claro, claro. el fútbol tiene eso hoy día. Y está penetrando el mercado norteamericano, que era muy celoso. Ojo, el mercado norteamericano era muy celoso del fútbol en el ámbito masculino. Pero las mujeres en Estados Unidos son campeonas mundiales y tienen desde hace muchos años Claro. atrás. Llevan Sí. 20 Hace años. muchos ¿no? años atrás. Ah, ya. Entonces, ¿Y por qué, oye, perdóname? porque lo ese desarrollan, caso- porque no tenía esa connotación de ser un deporte. Aquí en Chile era fútbol para los niñitos, básquetbol o voleibol para las niñitas. Resulta Claro. que allá no había esa connotación cultural No, del pero fútbol. ¿por qué no los hombres no han sido Porque primordiales en Estados allá Unidos? cuidan sus deportes Claro, el propios. fútbol- el fútbol americano y era tan además hay que relevante, entender- claro, y claro. además hay que entender algo. El concepto de espectáculo del norteamericano es distinto al concepto de espectáculo que tenemos nosotros. Y nadie está hablando quién está mejor o no. Pero al claro. final los números lo avalan. O sea, cuando tú tienes un espectáculo como la NBA, que es increíble y que al final nadie Claro. ha podido ni siquiera comparar, ni siquiera llegarle a los pies a la NBA. Y después el concepto, lo que pasa que de la NBA, el concepto de espectáculo en la NBA lo quisieron traspasar al fútbol. Y no es así, pero se han ido adecuando. Y al final, mira el campeonato que tienen, mira de llevar a Messi, al final los números lo avalan y eso, y Claro. sin duda alguna, se viene la Copa América en Estados Unidos, se viene el próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, y al final los números te van a avalar en la parte también masiva, no Sí, de claro, alta competencia. claro, claro. Al final a eso es lo que tiene que llegar. Lo que pasa es que además hay que entender, aquí en Chile viven chilenos, y en Estados Unidos viven norteamericanos, y en Alemania en ¿Cómo Alemania. llegaste a esa conclusión? Esa conclusión tan maravillosa que acabo de hacer te lleva a pensar de que Brillante. no es lo mismo Sí. lo que hablaba ahí Sí, Andrés. Eso es gracias al deporte. Cuando tú vas a un espectáculo de fútbol en o cualquier deporte en Estados Unidos, tú vives una experiencia. Sí. Desde que decides comprar el ticket, desde que decides asistir al evento, cuando estacionas, es caro, harto caro. Y el resultado deportivo es un accidente de esa experiencia. Absolutamente. Aquí en Chile, cuando vamos al fútbol, vamos vamos felices por la expectativa de que nuestro equipo gane y nos venimos pero amargados en la depresión máxima cuando nos En meten una términos goleada. generales, Y resulta siempre que si ocurre lo mismo. estacionaste bien, si comiste rica comida, No, o tuviste no buenos está hacer, da dentro lo del- mismo. claro. Aquí venía amargado. Entonces, Claro. por eso que hago esa conclusión tan Es parte de nuestra inteligente. cultura. Culturalmente Claro, es parte tienes así. toda la digamos. razón, tienes toda la razón. Y Claudio, ¿y se está haciendo algún tipo de política de ese tipo? O sea, como actividad más integrada, que sea realmente un espectáculo con muchos Se componentes. está trabajando, yo creo, en que Claro, que en el fondo no solo vas a ver el cine más, es la oportunidad de encontrarte con otras personas, Sí. comer algo saludable, obviamente. la se idea, espera, ¿no? y paso Sí. el aviso del nuevo estadio Sí. que se está construyendo en San Carlos de Apoquindo, que es la modernización del antiguo San Carlos de Apoquindo, tiene esa idea central. La primera es que sea una instalación deportiva moderna, amistosa con el medio ambiente, Eso. Ya, reductora de CO2 y todo lo que, Ya. que Todo lo que es está asociado hoy día sostenibilidad a la integral. sostenibilidad. Sí, y- claro, fundamental. Pero además que sea una experiencia para quien decida ir a ver un partido de fútbol. Y por lo tanto después tú quieres ir. Quieres Quieres volver, porque quieres la volver a vivir la experiencia es mucho experiencia. más que, que Oye, la competencia del no momento. dejemos afuera de la conversación A Mayo.
A Mario, que quedó afuera. Es cabezón este, pero quedó afuera. Oye, Mario, una pregunta y que lo mencionó Ian. El tema del... a mí me llama mucho la atención porque dentro de mi familia están todos jugando pádel. Y el pituco porque hablan en inglés, running. Correr, güey. ¿Qué tanto running, güey? Corriendo. No, el 2% de los chilenos te entienden. El 98% nadie sabe inglés. No entienden. Oye, no, ¿cómo de qué? Oye, hablando en serio. Allá el pádel también es como una... No. Como una contagio generalizado. A mí me llama la atención. No. ¿Por qué en Chile No. se están haciendo, No tanto. invirtiendo? ¿No? No tanto, no, mira, y ahora está todo el mundo preocupado del US Open, que están en este momento en pleno desarrollo. Este fin de semana es la parte más fuerte, digamos, y todo el mundo comenta de eso. Y con respecto a lo que hablaban del fútbol femenino, y todo esto de las chiquillas, yo creo que influye también mucho el tema cultural, ¿ah? Porque con la gran cantidad de latinos que hay en este país hoy día, ellos le han dado más fuerza a lo que era el fútbol. Hace 30 años atrás, el fútbol nuestro, digamos, el fútbol europeo, latinoamericano, acá era re poco apreciado. Hoy día ha ido cambiando en conjunto con el aumento de la población de origen latino, y bueno, no solamente de habla hispana, sino que de Italia, Francia, etcétera, del mundo occidental más tirado a latino, que han traído el fútbol, no el fútbol americano. Y acá, mira, el tema, yo lo he escuchado a ustedes con harta atención. Aquí el deporte no solamente lo apoyan las universidades, lo apoyan los colegios públicos, o sea, todos fomentan el deporte con mucha fuerza. Entonces, y tú lo ves, los chiquillos practican 2, 3 deportes a la vez, los papás se sacan la mugre transportando cabros de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque es parte integral de la cultura norteamericana. O sea, que el deporte aleja de problemas. Hay problemas indiscutiblemente si el deporte no lo soluciona todo, la actividad física. Sí. Pero aquí hay el Estado, las municipalidades, los privados, las empresas. Y las empresas no solamente, aparte de auspiciar todos los campeonatos, porque aquí cuando hay, por ejemplo, ahora el US Open te lo ven 200 millones de personas, ¿me cachai? Entonces, el que no está presente como auspiciador no existe. Entonces, Pero ya, a mí siempre me llamaba la atención que el fútbol en Estados Unidos debería ser de origen de los ingleses, porque ellos son parte importante de los ingleses. Y no fue así. No se traspasó esa cultura inglesa a la cultura norteamericana, que son Acuérdense, el origen de los ingleses, los franceses, todos que son colonias muy fuertes en Estados Unidos, eran todo el fútbol. Oye, pero yo volviendo al tema de deporte empresa, ¿El yo running? creo que no, deporte empresa, no solamente running, pádel, tenis, fútbol. Yo vuelvo y creo aquí donde entra el proyecto central, y un proyecto que tiene que ver con dentro del plan estratégico, que Católica lo tiene, y que va mucho más allá de ver el deporte como un gasto. Porque sin duda yo entiendo al gerente de recursos humanos de una empresa que lo va a tomar como gasto, y no tiene por qué entenderlo. Pero yo creo en un proyecto institucional que también te reporte rentabilidad. Y cuando hay empresas donde ocupan el deporte, no solamente en recursos humanos, si es una parte, para marketing, obviamente ser más rentable, para vincularse con el medio, que también, y también para marketearse, que es al final es vincularse con el medio, y es publicidad o es marketing solidario también muchas veces. Ese es un proyecto central y es un megaproyecto a nivel institucional y como parte de un plan estratégico. Si no está como plan estratégico, siempre se va a ver como gasto. Pero mira, y ese es un gran problema hoy en día. Como un anexo. Absolutamente. Al final da lo mismo. Contigo, pero un puntito. Yo me acuerdo que en el caso particular de donde yo trabajaba en Fantuzzi, los días viernes se cerraba la fábrica a las 3 de la tarde para ir a jugar a la pelota. Era increíble como en los días lunes, cuando se ganaba, aumentaba la productividad. Es decir, que también tiene un impacto en el convivir dentro de las propias empresas. Es súper interesante cómo la gente se pone una camiseta. Como cuando se siente integrado. Se integraba, que todos hablan cuando estaban en Maipú de que el INSA, y seguían a INSA, y todo el mundo.
Sí, claro. Para mí, opinión personal, es aquellas empresas que lo toman como un gasto, Claro. yo creo que están equivocados en este caso particular. Yo creo que es una inversión de alta rentabilidad por el impacto que tienen en la productividad de la empresa. Bueno, en la el desafío en la empresa, y que lo ha hecho también parte importante del sector minero, con estos programas de salud para los trabajadores, todo eso, el desafío es cuantificar el beneficio. O sea, ¿cómo yo puedo bajar el ausentismo laboral, por ejemplo, claro. por supuesto. las enfermedades mentales, Gracias a través de programas asociados a la salud, pero de manera sostenida y dentro de la jornada laboral? Porque al final, cuando uno dice, el jefe dice, no vaya a poder hacer deporte, pero ustedes fuera de la jornada laboral, Después de las está seis, bien, se después de las entiende. 7, claro. Pero yo creo que ahí hay una escuela que tiene que Sí. ver también con el sector minero, que lo han hecho bastante Claro. bien en algunos casos. ¿no? Sí. todos. O sea, Oye, pero lo que ahí, pasa que- claro. Dale. No, es que a mí me preocupa también, estamos hablando de un tipo de empresa, que es una gran empresa que puede hacer. Sí, Entonces, claro. el punto es la cantidad de pequeñas empresas ¿Cómo se hace? que les cuesta más. Sí. Entonces, ahí yo creo que la política pública en cuanto a incentivos que permitan que esas pequeñas empresas también incorporen esta variable, ahí se hace fundamental. ¿Te fijas? Porque evidentemente una pequeña empresa que está con muchas dificultades, qué sé yo, se le dificulta pensar en esto como una potencialidad, como dices tú, que lo es, pero obviamente queda postergado, en fin. Y ahí un incentivo de tipo tributario, no sé, o de ciertas preferencias en licitaciones, en términos de, mira, si tú tienes un componente de deporte o integración en la comunidad, bajo el deporte va a tener un ponderador mayor. O sea, incentiva a la pequeña empresa a meterse en el tema. A meterse. Entonces, es muy importante porque al final las pequeñas empresas son lo que generan la mayor cantidad de empleo Pero mira, yo y donde está la mayor cantidad de gente. Aunque en ahí sí definitiva. que no comparto, pero vamos a comerciales y ya volvemos. No, lo que pasa es que hoy día no cabe ninguna duda que este tema es súper importante. Tanto así que hemos seguido discutiendo entre periodo y periodo, ¿verdad?, del programa. Efectivamente, incluso se está discutiendo cómo se ha dejado de invertir en clubes de fútbol y mucha gente ha invertido en canchas de pádel, que como deporte. A mí me ha llamado mucho la atención porque no sé cuáles son las reglas, etcétera, etcétera. Cómo se ha integrado incluso en los colegios. Los apoderados están jugando campeonatos, que eso no existía anteriormente. Entonces es muy importante lo que está pasando en nuestro país y cómo se puede promover. Si es un deporte interesante, se puede promover. Tú que estás dedicado Pero ojo, a la cultura ese del deporte. comentario del pádel no es excluyente. No porque el pádel está creciendo, ha ido en desmedro el fútbol. El fútbol nunca va a morir, siempre se va a desarrollar. En la ¿Cómo suma y se la han resta. destruido canchas de fútbol? Un complejo, dos complejos, pero en la suma y la resta, cada día el fútbol sigue con más adherentes y me lo puede corroborar Claudio, que está trabajando y que está en el día a día, o sea, Tiene en el Alzheimer. Club Universidad Católica. El pádel ha tenido una irrupción, pero estratosférica, estos últimos 3 años. ¿Pero por qué, oye? Porque es mucho más amigable, es integrador, no es un deporte tan duro para aprender a jugar bien. Entonces, al final es muy integrador. Esa integración que tiene el fútbol, el rugby, de repente cuando uno habla el tercer tiempo, oye, que el futbolista es carretero, que es un plus el tercer tiempo, porque es integración dentro de la cancha y fuera de la cancha. El pádel vino para quedarse y al final, no sé, en un sector pueden haber 10 complejos. Es un fenómeno tremendo, pero no va en desmedro del fútbol. Pero No tú tiene nada estabas que ver una mencionando, con la- pero tú estabas mencionando que en Estados Unidos está pasando con otro deporte, El pickleball. pickleball. Interesante. ¿En qué consiste? ¿Es distinto? Es mucho más amigable, también es un deporte, más es un mini integrador que tenis. pádel, que- No, es un mini tenis, que es más o menos el mismo fenómeno del pádel, es un mini tenis, no tiene los fondos, no tiene la pared para Ya, apoyarse en correcto. los fondos, pero es un mini tenis y eso es mucho más integrador y es más fácil aprenderlo y es más fácil competir a nivel masivo. Pero el Gente que nunca deporte viajó. es un deporte clasificado Es una No, actividad que se deportiva. Es una actividad deportiva, no es un deportiva, deporte. no, La diferencia del deporte que no es hay ingresos, reglamentado. ¿cachai? Gente nueva, digamos. No hay Sí. jugadores Pero es que integrador, tengan- claro. No es todavía. integrador y eso No habla todavía. muy bien. Porque al El final pádel uno sí lo tiene. El pádel sí es un Claro. deporte, porque hay ligas, Pasó a ser hay deporte. profesionalismo. Ahora, Hay gente que tiene le una pagan por jugar reglamentación. pádel. Sí. Sí, claro, hay Claro, profesionales. hay profesionales. De hecho, Sí. volvemos al tema, ¿se acuerdan cuando hablábamos de esto de la universalidad que tiene el fútbol? Sí.
los deportes que están creciendo tienen eso. Hacer una cancha de pádel ocupa probablemente casi 2 canchas y media de tenis. Claro. Entonces, en 2 canchas y media de tenis puedo meter a 10 personas. En la cancha de tenis puedo meter a 4. Entonces, al final hay un factor también que no podemos desconocerlo. Si es económico también. Porque el tipo que hace la cancha de pádel no lo hace porque ama la cultura. No, quiere sacar sus lucas, que es legítimo que así sea. Y si eso ayuda a promover la actividad, a ayudar a la promoción. Yo quiero hay de recordar 2. Vamos a hablar de los drivers, de eso que le gusta, no te gusta a ti. Nunca aprendió inglés. De los motores que hacen que las cosas pasen. No, pues drivers es manejar, en inglés. Pero el driver, en términos de lo que lo digo, tiene que ver con el motor, con lo que empuja. Lo que moviliza. Piensen ustedes en la historia de la maratón. En Chile, hace 40 años atrás, uno salía a correr a la calle y le gritaban ¡ridículo! Sí. ¡Ándate para la casa! ¿Qué estás haciendo? ¡Cómprate un auto perico! Hoy día no es así. ¿Y qué ocurrió? Los señores, y le rindo honor a la cultura del marketing de Estados Unidos, inventaron el concepto de finisher, el que termina. ¿Qué pasaba en la maratón de Santiago hace 40 años? Corrían 14 que corrían por la maratón, aplausos, paralizaban Santiago y todos agarramos a Garabato a los que, porque nos cortaban. Bueno, claro. Pero no corría nadie más. ¿Qué ocurre hoy día? Corren 40.000 personas. Y hay maratón y todo. ¿Qué ocurre? El concepto, antes se colgaba la medalla que llegaba primero, el segundo y el tercero. Hoy día todos tienen medalla. Claro. O sea, yo compito contra mí mismo. Eso es muy importante. Entonces, al final, mucha gente se prepara para competir con los 10 kilómetros que hizo al mes pasado en 1 hora 10 minutos y hace 1 hora y es feliz. Exacto. Y eso ayudó al crecimiento de las actividades. Ese es un punto importante, ¿eh? Y otro tema asociado a esto, básicamente, perdón. No, que sea compleja. Perdón. Si no se me olvida. Otro tema asociado a esto, la importancia de todas las disciplinas y masificar el deporte va en desmedro, sin duda, del talento. A nosotros hace 30 años nos hicieron bullying en el colegio. A mí no me hicieron bullying porque por suerte era deportista, mi viejo deportista, pero compañeros míos que le hicieron y crecieron con este. Yo lo viví. Hoy en día el bullying prácticamente no puede existir en ese aspecto porque ya el talento pasa a segundo plano. Esto no es un problema de talento, eso es muy interesante. Esto es un problema de una política definida de hacer deporte y crear hábitos asociados al deporte, sea cual fuera. Es que eso es muy importante. Yo te contaba en medio antes de la experiencia personal. Decía, si me están viendo mis compañeros de colegio se van a reír porque yo era muy buen alumno en todo, pero en educación física, gimnasia le llamaban. Tenía pésimo, o sea, prácticamente me pasaban por buena voluntad. Y era porque yo tenía la concepción también de esta cosa competitiva, o sea, que era, si no le ganaba a los demás, entonces me frustraba y tenía como el dolor de eso, muy complicado, y entender de que es la superación contigo mismo. Entonces, más allá que la competencia, es cómo yo me supero y cómo yo voy mejorando mis propios ritmos, qué sé yo. Entonces, esa parte educacional es súper importante. Si lo hubiese vivido ahora, estoy seguro que sería muy distinto a cómo lo viví en ese momento. Que además, piensa tú eres competitivo en las demás materias académicas, y resulta que pero tú eres competitivo. Claro. Entonces lo que pasa es que huías del lugar donde no podías ser competitivo. Porque los niños y las personas en general se van a los lugares donde tienen confort, ¿no es cierto? Claro. Si voy a un lugar donde lo paso mal, ya no vuelvo más a ir. Exactamente. Y lo pasaba mal. Entonces, no se puede hacer publicidad aquí confort. Que tenemos alto rating. Confort. Entonces tenemos problemas con el auspicio. Y los problemas con el inglés son agudos. Al final, esa mala experiencia transformada desde el punto de vista de compite contigo mismo. Y el rol del profesor ahí o del ambiente educativo es decir, vamos para allá y a lo mejor tu deporte no era el fútbol, pero era a lo mejor la natación. El problema que tenía que el profesor que teníamos en ese momento era el entrenador de la selección chilena de atletismo. Entonces quería formar puro atleta. Entonces me miraba como diciendo, y este gallo, mejor sáquenlo. Me molesta. Y a mí me pasó eso. Otra época que la pedagogía era muy distinta. Muy distinto. Y a propósito de ese sistema de estar confortable para no meternos en problemas con los auspiciadores, el otro motor, o estos drivers, lo que habló recién Ian,
el tercer tiempo. ¿Qué es el tercer tiempo? En el rugby, históricamente, que ustedes ven un deporte donde conviven en las gradas neozelandeses, australianos sentados al lado, que están compitiendo y no se agreden, tiene una cultura bastante admirable y envidiable. Sí. Bueno, tienen la cultura del tercer tiempo. Y el tercer tiempo es que los equipos donde en la cancha se dieron con todo, se van y el equipo local atiende al equipo visitante. Un choripán, un asado, una cervecita. Bueno, y hoy día el tercer maravilloso, tiempo, ¿qué es? Es terminada la actividad deportiva, cualquiera sea esta, y nos vamos con los amigos a tomarnos A una conversar. cervecita, a comernos algo. Genera eso, claro, Y genera eso es lo que vínculos necesito. sociales, Hoy día, el caso particular de relaciones. los japoneses que limpian el estadio. Yo, Sí. Claro. Cultura. Ese es un punto importante. ¿Cómo ven usted la cultura en ese Tema sentido? valórico. Porque tú mencionabas también este tema de que el San Carlos ahora un estadio sostenible, o sea que busca la sostenibilidad. Precioso. Y parte de eso es la imagen de los estadios todos sucios en distintos lugares. Este es precioso. Termina un espectáculo y ya, es decir, entrar a limpiar esa cuestión tenéis que llegar con una máquina. Una empresa que se dedica a limpiar. ¿Cómo mejorar también esa cultura del lugar que tú tienes que cuidar? Como dicen los japoneses, es el lugar donde voy, merece respeto, termina siendo un lugar sagrado. ¿Te fijas? Justamente Y por lo tanto lo cuido, me preocupa. Tiene que ver con estos conceptos culturales en decir, yo respeto al otro. Claro. Y no solamente respeto al otro. A mí, por ejemplo, hoy día he hecho muchos deportes medios. Hoy día me gusta jugar golf. En el Masters de Augusta, Se puso que es... pituco, tú. Efectivamente, algunos amigos me dicen, te pusiste pituco. Te Bueno. pusiste Oye, pituco. hay una imagen de un torneo muy tradicional que se llama el Masters de Augusta, que es uno de los torneos más importantes, donde hace 3 años gana un japonés. ¿Ya? El de golf es un deporte muy importante en Japón, en los Sí, países claro, asiáticos sí, en sí, general. sí. Bueno, y hay una imagen que es clara y menciona esto de la cultura. El Cadi, que es el ayudante, Sí, sí. el que le lleva los palos, El el goma. socio, Un poco El goma. no, pero es el chileno, socio, goma, el goma. es su socio, Pongamos que se goma, lleva el Tomás. 10% de la bolsa que gana el jugador. ¿Ya? Termina el torneo, gana, todo aplauso, él va calladito, pone la bandera y le hace una reverencia a la bandera. Ah, sí. O sea, Señorito, eso tiene que ver con la cultura. Claro. Nosotros organizamos un torneo de fútbol juvenil que se llama la Copa UC en diciembre todos los años, que por pandemia está suspendido, pero ya esperamos volver el próximo año. Correcto, claro. Y tuvimos la selección japonesa. Ya. Entonces, estábamos un día terminando la jornada y me llaman por radio y me dicen, "Oye, Claudio, vente para acá rápido al camarín, pasó algo". Chuta, ¿qué pasó? Dije, Claro. y voy al camarín donde están los japoneses y estaba limpio. Impecable. Y había Ya. una bolsa con plástico, Separado, una bolsa todo con se- residuos para todo botar, bien segregado, y ya. lo habían limpiado entero. Y nosotros teníamos un equipo de gente como en Chile Claro, para que claro, limpien. claro. Entonces, Qué maravilla. eso ¿no? revela Sí, claro. que detrás de la expresión de todos nosotros hay educación. Sí, claro. Y la educación en el tiempo construye una cultura. Claro. Cuando hablamos de educación Sí. en la empresa, es que hay que generar estos motores que digan, hay un incentivo tributario para que usted meta luquitas acá. Claro. Y eso finalmente, transformado en un 10 años de tiempo, va a cambiar la cultura. La cultura, la yo forma. creo- de- Oye, pero porque estamos también en contacto con Estados con Mario, Unidos. sí. Oye, Mario, es cabezón. A ese no, la cabeza. Sí, Aló, bueno. Mario, no, Mande. a mí me gustaría un tema que efectivamente tú también lo has sufrido, y tú como descendiente italiano, el ciclismo en este país. Ya. Antes existía la Vuelta a Chile, creo que se llamaba. ¿O no? Mario Fantinati, ¿te acuerdas o no? Ya. No era Mario, Enzo Fantinati. Enzo Fantinati. Ya. Oye, Fantinati, efectivamente. sí, oye, ¿qué pasó? Porque en Chile, en Italia, en Francia, creo que en Francia, la Vuelta a Francia Italia, es un Francia, gran Italia, deporte. España. La vuelta, ¿Qué Bélgica, pasó en Países Chile? Bajos. Yo no me acuerdo, yo me acuerdo que era Cox el que lo auspiciaba. No hubo dinero para seguir haciéndolo. ¿Qué cosa pasó? Porque el ciclismo es un deporte muy bonito también. Claro. Muy bonito. Yo creo que faltaron lucas y faltaron competidores. Oye, yo creo que por ahí va un poco el tema, que fueron competidores de categoría, etcétera. Pero yo lo estaba escuchando con harta atención con respecto a lo que hablaban ustedes del... Oye, perdón, después estáis aburrido en Estados Unidos. Tenéis que agradecernos a este invitado, güey. Ya sigue. Oye, este tema que hablaban ustedes de la cultura japonesa, del respeto aquí y allá. Mira,
hay que ser súper honesto. En nuestro país hace un rato largo que se perdió la concepción del prójimo. No existe el prójimo. Aquí eres tú, y tú haces lo que quieres. Tú ves cómo la gente conduce hoy día en Chile, nadie respeta absolutamente nada, y no podéis pretender que limpien los estadios o que limpien los espacios deportivos. Si realmente tú haces alguna actividad pública concurrida con bastante gente y al día siguiente se recogen toneladas de basura. En la zona donde yo soy presidente de la Asociación de Empresarios Vitivinícolas de Casablanca, allá en la zona se hace la fiesta el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción en Los Vázquez, y la municipalidad tiene que hacerse cargo de bastantes millones de pesos para recoger toda la basura que la gente deja. O sea, yo creo que de eso estamos muy lejos, digamos. Estamos años luz de lograr, digamos, que la gente respete, mantenga la limpieza, etcétera. A diferencia de acá, en este país, por ejemplo, bueno, mucha gente actúa muchas veces por temor, porque la ley, la cuestión, pero al final las cosas funcionan. O sea, la gente respeta, a lo mejor no por propio interés, sino que lo hace por temor a que te pillen y te calcen, digamos. Pero esa es la realidad. O sea, yo creo que nosotros estamos súper complicados en ese sentido. Volviendo al tema del ciclismo, yo creo que pasa por ahí. Hemos hecho hoy día grandes, yo no voy a criticar, pero voy a hacer solamente un comentario, grandes espacios para donde se transporten los ciclistas. Por ejemplo, un sector donde yo vivo, la calle Juan 23, hicieron unas ciclovías fantásticas, y hoy día los tacos de los autos son maravillosos y pasa una bicicleta cada 30 minutos. O sea, sí, pero, oye, creo que... pero no por eso el ciclismo yo me gustaba escuchar que cuando corrían por Chile, era una cosa de están llegando a Melipilla, va llegando tal persona. No, la Vuelta Ciclística era una institución. Una institución. Oye, pero en Europa el Tour de France, en Italia, en España, pero todavía sigue siendo así, y es súper importante. La gente sale a las calles a aplaudir a su gente, etcétera, etcétera, pero nosotros perdimos, yo creo que eso lo perdimos hace un rato largo, digamos. Pero en Europa se mantiene con mucha fuerza. Sí, yo creo que volviendo al tema del fenómeno cultural, el fenómeno también valórico que transmite el deporte, yo creo que también hay que mencionar ejemplos, y ejemplos que son reales. Ponte tú, nosotros siempre teníamos claro que al ser formados por Universidad Católica o el club de formados de Universidad Católica, el tema era también tener buenos valores y no solamente los resultados. Y al final, cuando tú ves que se condicen esa formación, ese tipo de formación, que al final tú tenías ahí ese estigma del segundón del club, que llevamos 30 años con el estigma del segundón Universidad Católica, tú dices al final en los números, ¿quién es el club más exitoso en los últimos 20, 30 años? Y al final, por paliza, Universidad Católica. En la suma y la resta, en rendimiento. Eso es publicidad. Entonces, oye, pero eso lo vamos a cobrar. Eso es publicidad. No es publicidad, es la realidad. encargado de operaciones. Que nos están cortando porque quedan muy pocos minutos, y siempre la pregunta clave para nosotros: ¿cuál es la piedra del zapato que tiene la institución o el deporte en general, no necesariamente la Universidad Católica? ¿Cómo lo ves tú, Claudio? ¿Cuál es la piedra chica y cuál es la piedra grande? Yo no tengo duda alguna de que, en términos generales de lo que hemos hablado, es introducir incentivos a la política nacional chilena respecto del rol que tiene la actividad física y el deporte en la educación de las personas. Correcto. Y eso incluye, como decías tú también, o lo decía Mario, creo que también, que se mete en el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación y hoy día el Ministerio del Deporte, e integren actividades. Hoy día la clave es integrar a las personas. No todos somos expertos en todo. No, hay gente que sabe mucho más que nosotros, y que va a poder articular cuestiones de las que nosotros podemos. Y eso en términos de la actividad que nosotros hacemos, pero en términos de la sociedad. A propósito de lo que decía Mario, yo creo que tenemos que aprender a conversar más, tenemos que aprender a integrarnos más, tenemos que entender que otro tiene capacidades que yo no tengo y que esas me van a ayudar a mí a lograr el objetivo. Que me están cortando en este momento y tengo que, de alguna manera, dar a conocer este libro que es súper interesante. Son experiencias empresariales que lo entrega Edisur. En el kilómetro, contesten ustedes, 0.
Está a 10 pasos de la Plaza de Armas. Edisur es una librería y si ustedes dicen Fantuzzi, le van a subir al 10%. Te van a cobrar 10% más. Un 10% más. Te doy el regalo Muchas gracias a gracias, Edisur. Roberto. Muchas Y además, terminando, siempre nosotros regalamos unos palitos, porque con un palito no se puede comer. Esto se lo aprendí en un libro. Con 2 palitos, aunque choquen, aunque se tengan problemas, sirven para comer. Y eso el deporte lo da. Siempre se come con 2 palitos. Muy bueno. Lo espero la próxima semana a esta misma hora. Muchas gracias.